viendo, estamos repasando. El tema de hoy va a ser justamente la elección incondicional. Y lejos de lo que la mayoría a veces puede pensar, esto es un acto de misericordia de Dios. Y a veces uno encuentra reacciones, incluso nosotros mismos, yo mismo he tenido una reacción al respecto de esto, pero a la luz de todo el consejo de Dios, esto es una doctrina clarísima por la cual nosotros debemos sentir gozo, debemos sentir alegría, debemos también consolar a otros con esta doctrina. Es una doctrina para consolarnos. Ahora, para poder entenderlo, simplemente voy a repasar un texto que nos permite saber qué es lo que estuvo antes de esto, ¿no? Que es justamente la depravación total. Simplemente lo menciono. En Génesis 8:21, luego de que habían pasado a las aguas del diluvio en los días de Noé, solamente había 8 personas en toda la tierra, y luego de que Noé ofrece el sacrificio, Jehová percibe el olor grato y dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y Dios dice esto, pero había solamente 8 personas en el mundo, y encima eran las 8 personas que habían sido salvadas, digamos, de la ira que había caído sobre el mundo. Pero sin embargo Dios vuelve a decir esto del hombre y antepone justamente el arco iris como símbolo de su pacto y como símbolo de que él no iba a volver a destruir la tierra. O sea, él ya está viendo que los descendientes de estas 8 personas van a continuar promoviendo la maldad en el mundo. Entonces, eso básicamente demuestra que el corazón del ser humano no tiene la posibilidad, no tiene la capacidad de venir a Cristo por sí mismo, y justamente ya hemos visto también anteriormente que es Dios el que trae arrastrando al hombre a Cristo para ser justificado. Ahora este texto levanta una acusación hacia Dios, que es lo primero que podemos ver en el versículo 14, ¿no? Entonces yo quería que podamos ver 4 encabezados. El primer encabezado va a ser la acusación hacia Dios. El segundo encabezado va a ser la base para la elección. El tercer encabezado va a ser la respuesta a la acusación. Y al final, algunas salvedades de la doctrina. Entonces vamos a ver cuál es la acusación hacia Dios. La acusación es de injusticia. Se acusa a Dios de ser injusto. Ahora, y eso es lo que presenta Pablo. Parece que lo que viene diciendo antes va a llevar a muchas personas a concluir que hay injusticia en Dios. Entonces él se adelanta y lo pregunta. Ahora, ¿qué había dicho Pablo para que alguien pueda llegar a esto, a pensar en esto? Pablo, bueno, simplemente se los leo rápidamente, lo que él dice en los versículos, del versículo 6 al 13. Dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú, más a Esaú aborrecí. Entonces, Pablo viene hablando de esto, habla justamente
a explicar esta doctrina, la doctrina de la elección, señalando el caso de Israel. Dios elige a Israel de todas las naciones de la tierra, sin embargo, no todos los israelitas se salvaron, y ellos lo saben perfectamente bien. Entonces surge una primera acusación contra Dios que Pablo directamente se adelanta a disipar. ¿Y cuál sería? ¿Qué tan fiel es Dios, siendo que los eligió como su pueblo? ¿Él permite que se pierdan? ¿Cumplió Dios lo que dijo cuando eligió a Israel? Entonces ahí Pablo eh, presenta, justamente dice que no, en realidad los descendientes físicos de Abraham nunca hubo una promesa de que los descendientes físicos de Abraham se iban a salvar, simplemente se iban a salvar aquellos que sean herederos de Abraham, pero por la fe, aquellos que sean herederos de la fe. Entonces, Pablo explica esto y solamente aquellos que son herederos de la fe van a ser realmente salvos. Ahora se levanta otra acusación. ¿Por qué Dios entonces elige a uno? Y vos decís, bueno, eligió a Jacob y no eligió a Esaú. Eligió a Isaac y no eligió a Ismael. Y entonces uno dice, bueno, está bien, no se salvan los hijos según la carne, se salvan los hijos según la fe. Pero ¿por qué elige a uno y no al otro? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Jacob y no Esaú? Pobre Esaú, uno pensaría, ¿no? Y esa es una de las preguntas que muchas personas tienen. ¿Por qué se salva tal persona y tal otra persona no se salva? Entonces Pablo supone que alguien que esté leyendo la carta a los romanos va a pensar esto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Entonces él mismo se adelanta y plantea directamente el cuestionamiento que alguno podría llegar a sentir. Ahora, brevemente, antes de avanzar en este tema, quería pensar en esto. ¿Con qué facilidad uno puede estar leyendo una carta, ¿no? Leyendo la palabra de Dios y automáticamente levantar una acusación en contra de Dios, ¿no? Es decir, uno está en contacto con Dios, con su palabra, y del corazón surge una acusación hacia Dios. Dios es injusto, ¿no? Y Santiago, por ejemplo, y no estas, muchas acusaciones, ¿no? Dios es injusto, es parcial, es caprichoso, elige salvar a uno y al otro no. Pero, por ejemplo, en la carta de Santiago pasa algo bastante similar. Santiago dice del 1 del 3 al 17, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que en esta carta, que está siendo escrita a creyentes, Santiago exhorta a no acusar a Dios de que Él es el que los tienta, de que Él es el que creó el mal y de que Él es el que pone el mal en ellos. Los israelitas en el desierto acusaron a Dios de ser infiel a sus promesas. El salmista también acusa a Dios en una parte, en el Salmo 73, de ser indiferente y de no hacer justicia con los impíos. Lo mismo le pasa a Habacuc, que decía que Dios puede ver el mal y lo acusa como de no hacer nada. Tenemos muchos casos en la Biblia de que realmente nos muestra esto, ¿no? A qué punto el pecado justamente y la corrupción no nos permite entender estas cosas. No nos permite entender a Dios y se levantan constantemente acusaciones en contra de Él. Y este es uno de los casos. Con la doctrina de elección pasa eso. Uno tiende a sentir, che, es injusto que Dios no elija a todo el mundo. ¿Por qué Dios no salva a todo el mundo? Tendría que salvar a todos, si Él lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Entonces hay ese tipo de siempre de acusaciones en contra de Dios. Entonces básicamente esa es la acusación. Ahora vamos al otro punto, la base para la elección. Y eso está de los versículos 15 al 19. Versículo 15 al 19 dice, pues, dice Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Estamos en el versículo 15, Romanos 9:15. Ahora también otra cosa, es interesante cómo sigue la argumentación. Después de dar un rotundo no a la injusticia, dicen, hay injusticia en Dios y Pablo dice, no de ninguna manera. Ese no es un no bastante, bastante fuerte. Es un no rotundo de que no hay ningún tipo de injusticia en Dios. Ahora también podemos sacar una pequeña enseñanza de este versículo 15, también podríamos decir paralela a todo lo que estamos viendo, cuando dice, pues a Moisés dice. Ahora, hermanos,
cuando tengas una acusación en contra de Dios, cuando tengamos dudas respecto de la fidelidad de Dios, respecto de la bondad de Dios, respecto de la justicia de Dios, como en este caso, cuando se levanta en tu corazón resentimiento hacia Dios porque Él no trata a otros como debería tratarlos, o no te está tratando a vos como vos crees que debería tratarte, acudí a su palabra, aferrate a su palabra y desechá lo que estás pensando. No dejes recorrer esos pensamientos, no permitas que se desplieguen, que se ahonden en nosotros. No debemos permitir eso, porque son pensamientos que no son ciertos. Entonces me encanta que justamente luego de una acusación, luego de negar esa acusación, después dice, pues a Moisés dice. Es como cuando Jesús dijo, escrito está, le dijo Jesús al diablo, ¿no? Entonces debemos contrastar lo que nosotros estamos pensando contra la palabra de Dios. Che, ¿es Dios injusto? No. ¿Y qué dice la Biblia? Es el segundo pensamiento que debemos pensar. Lo segundo que debemos hacer, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y acá dice Pablo muy claramente, pues a Moisés dice, ¿sí? Y cita este pasaje bíblico de que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Es decir, Dios es libre de dispensar la misericordia como Él quiera. Ahora debemos distinguir algunos términos. ¿Qué haría, por ejemplo, la acusación es esta? ¿Hay injusticia en Dios de que Él elija a unos y no a otras personas? ¿Es Dios injusto por hacer eso? Bueno, ahora pensemos en los términos. ¿Qué haría que Dios haga justicia? Dios hace justicia cuando castiga a los pecadores. Al darle a un pecador lo que ese pecador se merece, Dios está haciendo justicia. Entonces es un término que debemos entender. Dios es justo cuando alguien le da lo que esa persona se merece. ¿Sí? ¿Qué sería lo justo respecto de todos nosotros y respecto de todo ser humano? Sería justo que Dios nos mande a todos al infierno. ¿Por qué? Porque pecamos. Si alguien pide justicia, lo que debería recibir de parte de Dios es una eternidad en los horrores del infierno, ¿sí? Una pesadilla de la que jamás se va a despertar. Va a querer despertarse esa pesadilla y esa pesadilla no se va a terminar jamás. Y eso es lo que debería darle Dios. Por eso, hermanos, la misericordia, por definición, es un acto absolutamente voluntario. A mí nadie me puede obligar, ni a mí ni a Dios, nadie me puede obligar a ser misericordioso, porque si se me está obligando, entonces no es una verdadera misericordia. La misericordia es, por definición, algo voluntario. Además, ¿en qué situación alguien puede ser misericordioso o perdonar? Cuando es agraviado. O sea, vos tenés la oportunidad de perdonar solamente cuando sos agraviado. Si nadie te agravia, no tenés absolutamente nada que perdonar. Es decir, yo tengo la oportunidad de perdonar siempre y cuando alguien me haya ofendido o me haya hecho mal. Y ahí decido si perdono o no. Pero nadie me puede obligar a hacerlo. Porque encima de que se ofende, encima se lo obliga, ¿me entendés? Me ofendés y encima me obligás a perdonarte. Digamos, ¿qué más te falta, no? O sea, ahora, ¿qué sería una injusticia? Una injusticia sería, ya vimos lo que es la justicia, que cada uno reciba lo que se merece. ¿Y qué sería una injusticia? Una injusticia sería que alguien que se merece un determinado castigo, en este caso sería el infierno, que la persona no lo reciba, eso, y que su maldad tampoco sea castigada. Es decir, que la persona no reciba el castigo y que el daño que provocó no sea resarcido. ¿Se entiende? Eso sería una injusticia. Cuando alguien escape de la justicia y su deuda jamás es pagada, eso es una injusticia. Entonces Dios no va a permitir de ninguna manera que eso pase. Cada pecador sin Cristo va a comparecer delante de Dios y va a recibir la ira que se merece. Ahora, por último, ¿qué sería misericordia? La misericordia es una forma de no hacer justicia, pero no es injusta. Lo repito, la misericordia es una forma de no hacer justicia, pero no es injusta. Cuando yo decido perdonar a alguien, no le estoy aplicando justicia, porque lo justo sería que me compense por lo que me hizo. Si vos me compensás por lo que me hiciste, entonces acá no hay ningún tipo de misericordia. Te estoy cobrando. Pero si yo perdono la deuda, esa persona no me va a pagar. Entonces la misericordia o el perdón que estoy dando tiene un costo, que lo asume el que perdona. ¿Quién asume el costo del perdón? El que perdona, ¿no? Es decir, yo perdono a alguien, significa que no voy a cobrar la deuda, por lo tanto el que sale perjudicado es el que perdona. Bueno, esto mismo pasa con Dios. Él decide perdonarnos, pero nosotros pecamos y tenemos una deuda con Él.
Entonces él, para poder perdonarnos, tuvo que mandar a su hijo al mundo para que castigara a su hijo, para que cargara la deuda sobre él y él sea castigado y él recibiera toda la ira por nuestros pecados, porque la deuda debía ser pagada. Dios no me puede decir, bueno, te perdono y con tus pecados no hago nada. Es decir, esto queda sin saldar. No, se tiene que saldar sí o sí porque la justicia de Dios se ve comprometida. Él no puede ser misericordioso a costa de dejar de tirar su justicia a sus espaldas, ¿no? Entonces, Dios sería injusto si Él no castigara el pecado. La única forma de que Dios sea injusto, de que Él no hiciera absolutamente nada con el pecado. Eso sería algo que podría alegársele, ¿sí?, a un juez, digamos. No estás haciendo nada para resarcir el daño que se provocó, ¿sí? Entonces, esa sería la única forma de acusar a Dios o a un magistrado de ser injusto. Ahora el versículo 17 dice que no depende del que quiere ni del que corre, ¿sí? Ahora en Romanos 3 dice que los pies del hombre se apresuran, corren a derramar sangre y corren por la senda del pecado. Por lo tanto, la elección es incondicional, porque no hay algo que Dios vea en nosotros que nos haga más elegibles para la salvación que otros. Es incondicional porque no hay en nosotros ninguna condición que nos haga mejores que otros. No hay nada en nosotros que nos haga aceptables, más aceptables que ninguna otra persona. Por eso él, digamos, sí hay una condición para venir a Cristo, ¿cuál es? Arrepentirse de sus pecados, ¿no? Uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Pero me refiero a que la elección que hace Dios por cualquier persona, por mí y por ejemplo, y no por otras personas, eh, está basada solo en Él, digamos. En mí no hay nada que Él diga, bueno, veo el corazón de Joaquín, veo que Joaquín me va a aceptar, Él desde los siglos pasados vio que yo iba a reaccionar a Él. Si eso pasara, entonces en realidad la condición de salvación depende de mí y no de Dios. ¿Sí? Como dijo Jonás, la salvación es mía, tendría que decir Jonás en la Biblia. No podría decir la salvación es de Jehová. Y el versículo 18 muestra que Dios es un Dios bondadoso y paciente, por ejemplo, con Faraón, y empieza él a argumentar, ¿no? Y dice, no depende en el 16 del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el 17 y el 18 dicen, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera, el 18, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces Dios muestra que es un Dios bondadoso y paciente con Faraón. Le dio la vida, le dio una posición de privilegio, le mandó 10 plagas como advertencia, 10 plagas terribles, le mandó a Moisés, el principal profeta de la antigüedad para el pueblo de Dios, que trajo, que digamos, a quien le fue dada la ley, que además era el propio hermano, hermanastro, digamos, de Faraón, con quien tendría cierta intimidad, cierta cercanía. Sin embargo, se endureció en su pecado. ¿Sí? Dios decidió no cambiar la disposición pecaminosa del Faraón y muestra su justicia en que después de todas estas advertencias se terminó la paciencia. Se terminó la paciencia con Faraón y vino juicio sobre él y sobre la nación de Egipto. Entonces Dios evidenció que es un Dios justo al destruir y castigar a Faraón. Entonces nadie puede acusar a Dios de lo opuesto, es decir, es injusto porque castigó. No, todo lo contrario, Él está siendo justo. El contraste de Faraón, ¿quién sería, por ejemplo, el rey de Nínive? Dios le manda un profeta que en términos de su profecía no fue tan prominente como Moisés. Manda a Jonás. Además de ser un profeta de una nación enemiga, Israel y los ninivitas eran enemigos. Es decir, no había condiciones humanas, podríamos decir, que lo hagan a Jonás un mejor pregonero de lo que era Moisés. Todo lo contrario, desde el punto de vista, podríamos decir, del humano, si bien Moisés obviamente no tenía la capacidad para hablar, pero de todas formas todas las condiciones hacían que, desde el punto de vista humano, Faraón debería haber escuchado a su medio hermano, le mandó 10 plagas. Además, justamente una persona de la talla de él, digamos, ¿no? Y en cambio acá lo tenemos a Jonás, un profeta amargado, un profeta de una nación enemiga,
una persona que a primeras, buenas a primeras fue desobediente, eh, Jonás predicando 40 días, que en 40 días venía la destrucción. Dios tomó el corazón del rey de Nínive y lo inclinó a él, y el rey de Nínive se arrepintió y hubo una eh, conversión masiva que no sé si no hay registro, pero debe ser la conversión masiva simultánea más grande de la historia, digamos. Entonces ahí vos te das cuenta que en esto te das cuenta de que es absolutamente la obra de Dios. ¿Por qué? Porque utiliza un profeta enemigo, amargado, una persona que realmente aborrecía a ese pueblo. Por el contrario, me imagino que Moisés debería sentir algún tipo de deuda personal con la familia que lo acobijó durante toda su vida, que lo hizo príncipe, pero él, sin embargo, rehusó vivir en el pecado, rehusó vivir entregado a esa maldad, porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, lo apartó para su gloria, y a través de la providencia divina hizo que su nodriza fuese su propia madre, una hebrea, que le pudiera transmitir la ley de Dios. eh, y Dios operó un gran juicio en una nación y una gran salvación en otra nación. Y Dios es glorificado en ambas cosas. Dios es glorificado en ambas cosas. Ahora en el versículo 19 dice, ¿por qué Dios? En el 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces Dios dice, viene diciendo Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, dice que no hay injusticia en Dios, que de ninguna manera la hay, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, toma a dos hermanos, a uno lo aparta del vientre de su madre delante de la fundación del mundo, dos medios hermanos, podríamos decir, Moisés y Faraón, a uno para su gloria, al otro para manifestar su juicio. Uno persevera en el pecado, el otro abandona el pecado y se transforma en un pregonero de justicia. Y entonces ahí viene otra, y Dios dice, yo voy a endurezco al que endurezco, es decir, Dios entrega a algunas personas al pecado y a otras personas los rescata. Casualmente, justamente lo que estamos viendo es que desde el punto de vista humano, a veces parece que Dios utiliza las circunstancias desde el punto de vista humano más frágiles que existen. ¿Para qué? Para que él quede de relieve como quien recibe toda la gloria, para que no haya ninguna duda de que es Dios y no los hombres. Y en el 19 dice, pero mirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces, si vos me decís que Dios es el que elige a las personas, si vos me estás diciendo que Dios es el que endurece a quien Él quiere y al que quiere arrastrar a Cristo, Él lo arrastra, eh, entonces, ¿quién puede? ¿Por qué me inculpa de pecado mío? O sea, si digamos yo soy un pecador que no puede cambiar su condición, y esto fue decretado desde antes de la fundación del mundo, entonces, ¿por qué me culparía a mí? ¿Por qué me responsabiliza a mí de quién soy, digamos? Es decir, es como que yo me enoje con un león por ser carnívoro, digamos. Él está respondiendo a su naturaleza. Ahora, acá hay una gran diferencia porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos lo único en toda la creación que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo lo demás muestra la gloria de Dios, pero nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos seres volitivos. Nosotros, el ser humano en su naturaleza decide revelarse a Dios. Ahora acá podríamos decir, hay un cierto misterio, lo vamos a ver mejor al final. Pero entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿Quién puede resistir la voluntad? Si Dios, digamos, Él decide no cambiar mi disposición de corazón, entonces Él no debería culparme de nada. Cuando yo me encuentre con Él, le voy a decir, pero vos decidiste no cambiarme. Vos fuiste el que decidió no cambiarme, entonces, ¿por qué me culpás? Digamos, evidentemente, no podía hacer nada al respecto. Ahora acá hay un tema, esto es un misterio, la Biblia lo presenta, como les dije, pero es básicamente que la Biblia enseña, esto es otra verdad que está mostrada en la Biblia,
el hombre es responsable, que Dios es soberano sobre todas las cosas, nuestros cabellos están contados, un pajarito no toca el suelo si Dios no lo quiere, en este universo no hay un solo átomo fuera de control, pero al mismo tiempo Dios nos hace responsables a nosotros. Es decir, Dios es soberano y al mismo tiempo nosotros somos seres volitivos y responsables de lo que hacemos. Dios nos va a responsabilizar por cada pecado, por cada maldad, por cada desobediencia a su ley. La Biblia evidencia, ¿sí? Y lo vamos a ver en esta misma carta, en este mismo capítulo, vamos a ver que esto es así. Entonces la Biblia evidencia que mientras Dios es completamente soberano en todo lo que pasa, el ser humano es absolutamente responsable de todo lo que hace. Ahora, un hombre pecador, que dice el mismo que está, sí, que está poniendo Pablo acá, ¿no? ¿Quién puede resistir su voluntad? ¿Sí? Entonces, Dios, me voy a perder en el infierno por tu culpa. ¿Quién es nuevamente el culpable? Es Dios, ¿no? Qué raro el ser humano culpando a Dios de lo que él hace, ¿no? Me voy a perder en el infierno por tu culpa. Vos no doblegaste mi voluntad para venir a vos. Y Dios me podía preguntar, ¿vos querías que yo haga eso? Y la respuesta cuál es, absolutamente no. Yo quería seguir en mi pecado todo lo posible, es decir, yo traté de evitar tu ley todo lo posible. Es decir, si Dios le preguntara a cualquier pecador, ¿vos querías que yo doblegue tu corazón a mí? De ninguna manera yo quería hundirme en mi pecado, amaba mi pecado y era todo lo que pensaba todo el día, de continuo solamente el mal. No va a haber un pecador que en el cielo diga, hubiera querido que inclines mi corazón hacia ti. Eso no es así. No va a haber no va a haber ninguna persona que pueda acusar a Dios de no haberlo intentado salvar. Dios, si no salvara a las personas, si Dios no eligiera a las personas, el cielo estaría solamente Él y los ángeles. No habría, no habría ningún registro de nosotros ahí. Romanos 9, del 20 al 21, contesta la acusación principal, que es de que Dios es injusto, ¿no? Y nos dice, mas, oh hombre, me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? El 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Entonces los vasos preparados para destrucción, según podemos ver en la forma verbal que aparece en la palabra preparados, se refiere a que se prepararon a sí mismos para la destrucción. Dios toma de una misma masa de pecadores, lo repito, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Dios de la misma masa de pecadores toma una parte y hace un Moisés, y toma de la misma masa de otra parte y hace un faraón. Hace un rey de Nínive que se arrepintió. Después la nación de Nínive volvió al pecado y terminó siendo destruida, ¿no? Pero Dios toma de una misma masa de gente pecadora y algunos los reserva para su gloria, porque si no hiciera eso, nadie sería salvo. Y los otros se están preparando a sí mismos para la destrucción. Entonces la doctrina de la elección incondicional es una consolación. ¿Sí? Dios no predestina para perdición, ¿sí? Porque todos ya estamos preparados para la condenación. De la doctrina de elección creemos que Dios elige para salvación. La elección de Dios es para salvación porque si Él no elige, no va a haber nadie salvo. Y en Efesios 1, del 4 al 5, dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es Efesios 1 del 4 al 5. Entonces, es decir, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, en amor. Es decir, la elección de Dios no solo que no es un acto de injusticia de Dios, sino que la misma Biblia dice que es una manifestación del amor de Dios. Él nos escogió en amor, en amor. Es el amor de Dios, ¿sí? Lo que hace que Él decida
salvar a algunos que no debería salvar, porque no debería salvar a nadie. Y dice además que es según el puro afecto de su voluntad. Es decir, cuando algo es puro, significa que no está mezclado con nada. En la elección de Dios lo único que hay es el puro afecto, es puro amor, es pura gracia, porque Él no tiene ninguna obligación de hacerlo. Es absolutamente gracia, es absolutamente amor y es absolutamente afecto. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres totalmente incapaces, ¿sí?, de resarcir absolutamente ninguna deuda con Dios. No podemos mantener la más mínima expresión de fidelidad hacia Dios. Y algunas salvedades que deberíamos tener respecto de esta doctrina. Como dije anteriormente, la doctrina de elección debe ser entendida en contexto. Dios sabe a quiénes escogió, nosotros no lo sabemos. No sabemos quiénes son los escogidos. Además, como dije anteriormente, Dios es soberano, pero también el hombre es responsable. Dios salva soberanamente a las personas, pero la única forma de que sean salvos es por medio del Evangelio. Que nosotros, su iglesia, debe predicar fielmente a toda criatura y que Dios se encargue de salvar a quien Él quiera. ¿Sí? ¿Por qué muchos son llamados pero pocos son escogidos? Porque el llamado del Evangelio se va a hacer a toda criatura, pero solo aquellos que Dios disponga el corazón de ellos, como Lidia, por ejemplo, que cuando escuchó el Evangelio en Hechos dice que Dios eh, le abrió los oídos para que ella escuche, o no recuerdo si le movió su corazón, creo que fue que abrió sus oídos para que ella escuche el Evangelio. Había un montón de mujeres ahí, pero a ella Dios tocó su corazón, ella abrió los ojos y entendió el Evangelio, despertó de los muertos de golpe. Entonces nosotros debemos ser obedientes, ¿sí?, a su voluntad revelada, la cual es muy clara en cuanto a los mandamientos que debemos obedecer. La voluntad oculta de Dios, nosotros no la sabemos, no sabemos quién se va a salvar, pero su voluntad revelada, en su voluntad revelada, Él definió soberanamente cuál es el medio a través del cual Él va a salvar personas, a través de la locura de la predicación. Entonces su pueblo en esta tierra, mientras estamos aquí, tenemos que predicar el Evangelio. Hay un libro que yo siempre menciono, no lo leí el libro, pero me encanta el título, que justamente se llama así, ¿no? Lo único que no vamos a hacer en el cielo. ¿Qué es? No vamos a predicar el Evangelio en el cielo, porque en el cielo no hay gente que no entienda el Evangelio. En el cielo vamos a seguir adorando al Señor, vamos a seguir gozándonos en su presencia, en comunión santa, perfecta con los hermanos, con todos, pero en el cielo no hay gente que no entienda el Evangelio, todos lo entienden. Entonces, mientras estamos en este mundo debemos predicar el Evangelio, nosotros somos responsables y Dios es soberano. Entonces ahora cuando Él dice, bueno, pero entonces si Dios eligió a las personas, entonces ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Bueno, justamente ese es el tipo de pensamiento, que Pablo está combatiendo a lo largo de todo Romanos 9. Son pensamientos que justamente acusar a Dios o intentar desobedecerlo. O es tu culpa o negar mi responsabilidad. Pero siempre esto pasa en Romanos 9. Entonces aquella persona que, digamos, dice, bueno, ¿para qué voy a predicar el Evangelio si Dios sabe que no? Sí, pero vos no sos Dios, no sabés quién va a ser salvo y además es un mandamiento. ¿Se entiende? Entonces, una persona que verdaderamente entendió esto y que abandonó toda esta negligencia en contra de Dios es alguien que se va a someter. Y justamente, al final, en Romanos 9:29, Pablo cita a Isaías, dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Sodoma y Gomorra es un ejemplo en la antigüedad del castigo de Dios por el pecado. Y desaparecieron absolutamente, Dios los destruyó esas naciones. Ahora, vemos acá que Pablo cita a Isaías, e Isaías está admitiendo claramente su responsabilidad. Él no está diciendo, ¿por qué inculpa a Dios? No está diciendo, ¿por qué inculpa a Dios? ¿Quién ha resistido su voluntad? No, él está diciendo, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, soberanamente está resaltando la soberanía de Dios y la misericordia. Fíjate vos, resaltar la soberanía de Dios es resaltar su misericordia, ¿no? Como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Y quiénes eran los sodomitas? ¿Qué hacían los sodomitas y las personas de Gomorra? Eran tremendamente pecadores delante de Dios, eran naciones insignia de lo que es el pecado aborrecido por Dios. Entonces, justamente
el pensamiento al que esta doctrina nos debe llevar es ¿a qué cosa? A reconocer la misericordia del Señor, decir como Isaías, si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, seríamos como los sodomitas y como las personas de Gomorra, un ejemplo del castigo y de la ira de Dios. Y esto es al final del pasaje, ¿sí? Pablo cita, al final de Romanos 9, cita esto justamente resaltando qué cosa. Hermanos, somos responsables, por nuestros pecados éramos responsables y merecedores de la ira. Y por ahora que somos que la salvación se manifestó en nosotros y somos salvos, somos responsables nosotros delante del Señor por cómo obedecemos los mandamientos que Él ahora nos da y que ahora podemos obedecer y por los cuales podemos exaltarlo y glorificarlo, ¿no? Y manifestar su misericordia en este mundo. Por lo tanto, esta doctrina, lejos de empujarnos a pensar que Dios es injusto, nos debe sorprender por la medida de gracia que expresa, y lejos de promover la irresponsabilidad y el abuso de la gracia, nos deben mover como movió a Pablo. Fíjense, ¿quién es el que está enseñando esto tan claramente? Y que después Pedro, en su carta, dice, la verdad que hay algunas cosas que Pablo enseña que son difíciles de entender, ¿y qué hacen los indoctos? Las tuercen para su propia perdición. Es decir, Pedro advierte que hay gente que toma las enseñanzas de Pablo que básicamente es sobre la gracia y la salvación por la fe, y es justamente sobre la elección incondicional de Dios. Se lo dedica todo este capítulo. Y justamente dice, los indoctos y los inconstantes tuercen esto para su propia perdición. Y Pablo, que dice de sí mismo, alguien que justamente que explica tan perfectamente bien, ¿no? Lo corrompido que está el hombre y que muestra de forma tan maravillosa cómo Dios escoge a los suyos, era alguien que él mismo dice que yo trabajé más que todos los otros apóstoles, dice. ¿Sí? O sea, es decir, entender esto nos debe dar una medida de responsabilidad muy pesada y muy fuerte en nuestro corazón y un sentido muy fuerte, no de la injusticia de Dios, sino de qué cosa, de la misericordia que Dios tuvo para con nosotros y que Dios tiene para con este mundo. Dios está enviando mensajeros por todo el mundo, Dios está mandando su palabra como nunca en la historia. ¿Para qué? Para que muchas personas escuchan el Evangelio y nadie pueda llegar a la presencia de Dios y decir, vos no me diste ninguna oportunidad, vos fuiste injusto. ¿Sí? Así que bueno, hermanos, esto era lo que tenía para compartirles en el día de hoy.